Hola mis amores, ¿cómo están? Y como lo prometido es deuda, aquí está el tutorial de la Bucket Blonde que estaban esperando. Así que sin más preámbulos, comencemos. Estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer la Bucket Blonde, que es como yo la llamo, o el bolsito que les mostré al inicio del video. En este caso yo voy a ocupar una tela que es cuerina, voy a ocupar forro, en este caso tafeta, puede ser popelina, saben que prefiero más la popelina que el forro tafeta, pero en este caso era lo que tenía disponible para poderles hacer este tutorial. Entonces, la cuerina o la tela que vayan a usar para el exterior, la tela del forro, vamos a ocupar, en este caso yo le voy a colocar cadena, estas argollitas que eran las que tenía disponibles, remaches, mosquetones y ojetillos o ojaletes, como los conozcan en su país. En este caso yo le coloco mi etiqueta. Recuerden siempre que si tienen su emprendimiento, colocarle su etiqueta para identificar su marca. Y también vamos a necesitar, si tienen, hay un material que se usa para los zapatos, que es como un cartón, que en Venezuela se conocía como salpa. Lo pueden usar para la base o en su defecto, como en mi caso, que no tengo salpa, tomé una tela gruesa, una cuerina gruesa que tenía y una lona. Y lo que hice fue esto, que es lo que me va a servir de base para que el bolso eh, tenga esta superficie en la parte de abajo y no se nos hunda, por decirlo de esta manera. Entonces, las medidas se las voy a dejar en la descripción, pero igual se las voy a dictar acá en el video. Vamos a necesitar un círculo de 18 centímetros de diámetro. Eso lo van a cortar en tela y lo van a cortar en forro. El circulito que es de refuerzo es de 16 centímetros de diámetro. Vamos a necesitar una tira de 2.5 por 71 centímetros, que es lo que me va a permitir hacer el arruche. Vamos a necesitar esta tira de 4 por 8 centímetros, que es para ajustar el arruche. Vamos a necesitar una tira de 42 centímetros por 5.5, que vendría siendo para el asa. Esta tira puede variar el largo, en el caso de que no le quieran colocar cadena, esta tira podría ser más larga para hacerla completamente en cuerina. Entonces ya ahí va a depender el largo que ustedes la quieran para que hagan el largo de la tira. Recuerden que en el que yo estoy haciendo tiene un trozo de tela, de asa en tela, y lo demás está en cadena. Entonces ya va a depender de lo que ustedes quieran. En este caso lo vamos a hacer así. Esto puede ser más cortito, entonces pondríamos más cadena. También va a depender del tamaño de la persona. En mi caso yo soy relativamente alta, o sea, mido 1,70 y estas medidas me sirven, me quedan bien para el bolso. Vamos a necesitar dos tiras de 20 por 4 centímetros que va a ser para los laterales. También recuerden o consideren, ¿verdad?, que si ustedes tienen un mosquetón que es un poco más chiquito, esta tira debería ser un poco más pequeña. Si ustedes tienen un mosquetón que es un poco más largo, esta tira debería ser un poco más ancha. Todo va a ir en función de lo que ustedes tengan o consigan en donde ustedes se encuentren para poder ajustar estas medidas. Pero esto va en base a esta medida de mosquetón, que si no me equivoco tiene 2 centímetros. Sí, tiene 2 centímetros esta partecita de acá. Entonces, para esos 2 centímetros serían 4 centímetros. Entonces ya tendríamos esas piezas ahí. Y el cuerpo del bolso serían de 57 centímetros por 22.5 centímetros. Esto es en tela y en forro. Entonces, con esto es que vamos a comenzar a trabajar. Así que nos vamos a la máquina. Comenzamos cosiendo la tira más larga junto con la del asa. Vamos a hacer
estas dos costuras, que en este caso yo lo que hago es doblar en 3 partes y coser por acá. Sería una sola costura la que vamos a hacer en esta finita, y el mismo procedimiento lo vamos a hacer en esta, pero a esta sí le vamos a hacer 2 costuras, por lo que es más ancha. Entonces vamos a comenzar con esta. Recuerden que yo utilizo aguja número 19120, que es la más gruesa para mi máquina. Utilizo hilo de nylon, en este caso estoy ocupando el número 60. Y utilizo el prensatela de teflón. En el caso de que el prensatela no les deslice, recuerden que yo aplico un poquito de aceite de la máquina cuando estoy cosiendo, aún cuando tengo el pie de teflón. Entonces, recuerden, doblamos en 3 partes y vamos a hacer una costura por acá. El remate al inicio y al final no se les debe olvidar. Ok, entonces así tendríamos lista ya la primera parte, que sería el asa, perdón, la tirita del aruche. Entonces, ahí la tendríamos. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el asa. Vamos a doblar en 3 partes, pero en este caso sí vamos a hacer una costura por acá y una costura por acá. Entonces serían 2 costuras. También pueden hacerlo de la otra forma, que coso yo también las asas, que es doblando así a la mitad, pero en ese caso yo sí hago 4 costuras. Hago acá, en el centro, 2 y otra acá. O pueden dejar 2 acá en el centro si así lo prefieren. Entonces es cuestión de gustos y de cómo se les hace mucho más cómodo el tema de coser el asa. No recomiendo, como en el caso de la ropa o de las tiras de ropa, que uno cose así y voltea, ¿verdad? Uno cose la tira y voltea. No lo hago en estas telas porque son muy gruesas, entonces para voltearlo sería bastante complicado y no es la idea. Entonces doblamos en 3 partes y cosemos. Aquí tendríamos ya lista eh, el asa. Entonces, como ven, como esta es más ancha, les hago las 2 costuras. Esta, recuerden que es la tira que va a ir junto, en este caso, con la cadena. Entonces tenemos ya esto listo. Ahora vamos a coser las tiras de los laterales. Estas son las 2 tiras de los laterales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la pieza grande o el cuerpo del bolso y vamos a buscar hacerle un piquete acá a la mitad. Y hacerle un piquete acá a la mitad. Luego voy a colocar esta pieza como a 1 centímetro, porque recuerden que esto va a ir unido a 1 centímetro y ahí es donde voy a ubicar esta medida para colocar un piquete de este lado y un piquete de este lado. Entonces mido acá aproximadamente 1 centímetro, que es la costura, y hago el piquete. Y lo mismo del otro lado.
Ok, entonces ya tengo la mitad y los dos piquetes de los laterales, que es donde vamos a colocar esta pieza acá y esta pieza acá. Esta pieza, ¿verdad? La vamos a picar acá en la mitad para poder que nos quede aquí con esto. Y la idea es que hagamos un doblez de aproximadamente 0,75 centímetros de ambos lados, ¿verdad? Y lo vayamos llevando, lo vamos llevando así hasta colocar, ¿dónde está el mosquetón? El mosquetón acá. Entonces la idea es que esto vaya de esta forma. Vamos a sostener acá mientras tanto. Entonces yo mido, tomo esta medida que tengo acá, que en este caso son 12,5, para poder mantener esta línea bien derechita. Y nos quede así, bien hechecito. Entonces 2,5 y comenzamos a coser. Recuerden colocar el mosquetón. Yo coloco hacia acá aproximadamente unos 3 centímetros. Van a ir hacia adentro. O también pueden tomar la medida de acá, que en este caso tiene 5,5. Ahí tendríamos el lateral, así sería por debajo. Esto mismo lo vamos a hacer del otro lado. Miren, en este caso, les voy a dar un truquito que yo hago, porque si lo coloco así, esto, el mosquetón, me queda un poco levantado el pie y a veces no me cose. Entonces yo lo que hago es que lo coloco así y me voy en retroceso 2 puntadas para poder, te lo puedo hacer con cuidado, en este caso bajé 3 puntadas para poder que cuando yo coloque el prensatela, él quede totalmente plano y no me interfiera con el mosquetón. Entonces ahí ya tendríamos los dos laterales. ¿Okay? Voy a colocar mi etiqueta, que en este caso la voy a colocar de este ladito. Y como voy a usar la remachadora para colocar el asa, vamos a aprovechar y colocar los remaches del asa. Así que voy a buscar la remachadora para que vean cómo hago ese proceso. Tenemos acá la remachadora, tenemos acá la matriz con la que vamos a colocar el remache que vamos a ocupar y tenemos acá el sacabocados, que serían estas dos piezas. Y aquí están los remaches que vamos a ocupar. Entonces vamos a colocar primero el sacabocados. También existen remachadoras, o mejor dicho, sacabocados
Y sí, remachadoras que son manuales, o sea, que no necesariamente es este equipo, sino es como una pinza. Entonces ahí ya va a depender de cuál tengan ustedes. Entonces voy a perforar aquí mi refuerzo para la etiqueta en este caso. Yo acá ya tengo mi guía. Casi no se nota por lo que es negro. Pero yo tengo ahí mi guía. Entonces voy a hacer esos dos hoyitos. Y lo mismo vamos a hacer con esta asa, ya que esto va a ir de esta forma. Entonces acá le vamos a colocar un remache. Entonces calculamos acá más o menos la medida para perforar. Y ahí tendríamos los dos hoyitos. Lo mismo hacemos del otro lado. Ahí estaríamos. Entonces ahora lo que hacemos es cambiar la matriz y colocamos la del remache. Entonces colocamos la argolla. Vamos a colocar la patita del remache. No me quiero enfocar. Colocamos la patita del remache. Colocamos la argolla y luego pasamos por el otro agujero y colocamos la tapita acá. Entonces tenemos ya la pieza así. Colocamos en la remachadora y hacemos presión. Y ahí ya estaría. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y ahí tendríamos ya nuestra asa lista. Voy a colocar el de la etiqueta. Esto es un refuerzo que siempre les pongo a la etiqueta por la parte de atrás. Entonces es como un retacito de tela. Ok, ahora vamos a seguir cosiendo, que luego de que tengamos casi todo listo, vamos a colocar con la remachadora los objetivos. Laterales listos, etiqueta lista. Ahora vamos a cerrar. Entonces, lo que vamos a hacer es una costura acá a 1 centímetro. Si desean, la pueden marcar para que tengan la guía, pero en mi caso yo tengo una rayita acá en la latita. Así que no lo marco en la tela, sino me guío por eso. Entonces colocamos esto acá a un ladito y vamos ahora a tomar el circulito y le vamos a hacer 4 piquetes. Entonces lo vamos a doblar a la mitad. Vamos a hacer estos primeros 2. Y luego vamos a unir esos 2 para hacer los otros 2.
Y entonces vamos a hacer coincidir cada piquete que hicimos en el circulito con esta costura, este piquete y este piquete. Entonces colocamos derecho con derecho. Y acá lo podemos sostener. Y entonces vamos a comenzar por acá. Entonces en mi caso voy a abrir esta costura y voy a empezar a coser. Igualmente a 1 centímetro. Entonces ya tenemos nuestra base, ¿verdad? Ahora vamos a repisar esa base. Entonces lo que quiero es hacerle una costura por acá, un pespunte por todo este contorno para marcar bien la base. Entonces, ahí ya tendríamos el pespunte, así se ve por el lado del revés. Y por el lado derecho tendríamos esto. Entonces la idea es para como que darle la forma y que tenga a mi parecer, un acabado más bonito. Entonces bueno, ahí tenemos esta parte, vamos a colocarla hacia un lado y ahora venimos con el forro. Vamos a coser el forro. En este caso voy a dejar una abertura acá, que es por donde yo voy a voltear. Entonces vamos a coser un tramo acá, dejo un espacio acá y volvemos a coser acá. Igualmente va a ser a 1 centímetro. Entonces acá tendríamos una abertura. Entonces con este forro ya listo, vamos a tomar esta pieza y vamos a coser la parte superior. Vamos a coser por todo el contorno a 1 centímetro. Entonces recuerden, derecho de la tela con derecho del forro. Entonces ya tenemos esta parte lista y ahora vamos a hacer el pespunte por todo ese contorno que hicimos. Entonces ahí tendríamos el pespunte por todo el contorno. Y ahora vamos a hacer una costura más abajo, que es la que nos va a delimitar el espacio donde vamos a colocar los objetivos. Entonces, más o menos, esto tiene 4 centímetros, la pudiéramos hacer a 3 centímetros. A ver, estoy en la mitad. Pudiera ser a 3 centímetros o 3 centímetros y medio. Para luego colocar los objetillos. Entonces, entre 3 centímetros y medio, hacemos una costura paralela al pespunte. Entonces, acá tendríamos
la costura, que va a ser nuestra guía para colocar los objetillos. Ay. Entonces, ahora vamos de nuevo a la remachadora. Ok, ahora vamos a colocar los objetillos o los ojaletes, como lo conozcan ustedes. Y yo ya marqué en, no sé si ven los puntitos, un poco, pero ya hice mis marcas, ¿verdad? Que van a ser tomadas de la siguiente forma. Yo medí 3 centímetros desde esta costura, que es la parte de atrás, 3 centímetros, y después me fui 4, 4, 4, 4, 4. Serían 6 de un lado y después hice lo mismo, 6 del otro. Y acá en el centro nos van a quedar un poquito más separados. Si quieren lo pueden dividir equitativamente, pero esa es la medida que yo tengo y la que me ha funcionado, así que les comparto esa distribución. Entonces recuerden, 3 centímetros de la mitad hacia acá para el primero, de ahí empezamos 4, 6 veces y lo mismo del otro lado. Entonces, gracias a un tip que me dio una seguidora en TikTok, como esta tela es muy fina, para que me la corte el sacabocado, entonces hay que colocarle algo gruesecito abajo y en este caso voy a usar este material. Entonces lo coloqué ya el sacabocado que es de la medida del ojetillo, porque el anterior era más chiquito. Y ahora lo que empiezo es hacer los orificios para colocar los ojaletes. Esto mismo lo vamos a hacer por los 12 orillitos, las 12 medidas que teníamos. De verdad que gracias por el dato porque me ha funcionado maravilloso. Entonces, aquí ya tenemos, ¿ven? Todos los pollitos. Y ahora nos queda es colocar los ojaletes. Entonces cambiamos la matriz. Ya tenemos colocada acá la matriz. Y el ojalete consta de 2 piezas, que es esta y el arito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el orificio, la parte delantera del bolso. Vamos a colocar el ojalete así. Lo llevamos a la prensa. Y luego vamos a colocar el arito acá. Y ejercemos presión. Eso mismo vamos a hacer con todos. Entonces ahí tendríamos ya puesto los 12 remaches. Perdón, los 12 objetillos. Así sería por la parte de adentro. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda coser el forrito de la base, pegar la base, coser esta tirita y colocar esto.
Entonces vamos a empezar por esta tirita para coser y después ir a la remachadora de nuevo. Entonces, en la mitad vamos a empezar acá y vamos a comenzar a pasar este cordón. También le pueden colocar un cordón, o sea, si no quieren hacer esta tira, pueden comprar un cordón así bien lindo y colocárselo. Ya es cuestión. Entonces ya tenemos eso así. Vamos a colocarle esto, pero vamos a coserlo primero. Y les voy a explicar cómo vamos a pegar esta basecita. Vamos a pegar ahora lo que es la base. Entonces tengo el bolsito acá y esta pieza que va a ser la que vamos a pegar. En este caso, yo voy a utilizar este producto que se llama Deca Caucho o pegamento de caucho. Está otro pegamento que es de contacto que es más fuerte. Es como una pega de zapato. Pero la que tengo en este momento es esta, así que voy a ocupar esta. Entonces lo que hago es tomo un poquito de pegamento, en este caso con esta espátula. Pueden también utilizar una brocha o un pincel. Y lo que hago es esparcirla. De todas maneras, lo que necesito es que se me sostenga nada más y se me quede la pieza ahí en la base. Entonces la esparcimos así muy bien, tanto acá como en el fondo del bolso. Teniendo precaución de no llenar el forro. Dejamos secar unos minutos y luego unimos ambas piezas. Ya pasado el tiempo, unos minutitos para que se sequen, y lo que hacemos es colocar esta pieza acá abajo. Luego que terminemos de coser todo el bolso, esto lo vamos a dejar, le vamos a colocar algo que haga peso para que se fije bien. Y lo dejo, yo siempre, por lo general lo dejo 24 horas con ese peso aquí para que ejerza presión. Entonces, así quedaría por la parte de abajo. Entonces vamos a terminar lo demás para luego dejarlo secando. Voy a coser esta pieza, que es la pieza chiquita de 4 por 8 centímetros. Voy a hacerle un doblez de un poquito menos de 1 centímetro. Eso mismo voy a hacer por ambos lados. No lo voy a encontrar acá, sino voy a dejar un pequeño espacio, más o menos así. Esta tirita la vamos a doblar así, y aquí vamos a colocar un remache con el cordón pasadito, pero eso lo vamos a hacer ahorita. Vamos a colocar la base. Entonces vamos a empezar a coser. Podemos hacerlo de los piquetes, pero como sabemos que ya las piezas nos dan, creo que no habría problema. Entonces vamos a coser todo el forro por el contorno.
cosimos ya toda la base y ahora lo que queda, y tendríamos la basecita, nos quedaría cerrar esta parte de acá y ahora vamos a colocar el remache. Así nos quedaría la costura por donde dejamos la abertura para poder coser lo demás. Ok, entonces ahora vamos a colocar esta pieza. Vamos a necesitar un remache y por ende vamos a necesitar de nuevo el sacabocados. Entonces medimos acá, de manera que pasen las dos tiras y yo pueda colocar el remache acá en la mitad, ¿sí? Para que esto pueda deslizar. Entonces esta es mi medida, que sería más o menos esta. Entonces calculo más o menos la mitad para colocar el remache. Entonces ya tengo el hoyito, tengo el remache acá y lo que hago es colocar de nuevo pasando el remache por los tres hoyitos que hicimos y colocando una cinta a cada lado. Teniendo eso acá, colocamos el remachito. Y ahora nos vamos a la prensa. Hacemos presión y ahí tendríamos listo. Entonces nos queda hacer un nudito acá. Y ahora por último nos queda colocar el asa, que sería una a cada lado del mosquetón. Bueno, mis amores, y así nos quedó nuestra linda Bucket Blow, que es como yo las llamo. Espero que les haya gustado, que lo hagan, me mandan fotitos, me etiquetan. Recuerden suscribirse, si les gustó, darle like. Y si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Así que, nada, nos vemos en un próximo video.